Era un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Durante más de 400 años, los descendientes de Abraham habían vivido como esclavos en la tierra de Egipto. Los israelitas que habían llegado a Egipto durante la época de José se multiplicaron y prosperaron. Sin embargo, con el paso de los años, los faraones que gobernaban Egipto se olvidaron de la benevolencia de José y temieron que los israelitas, al ser tantos, pudieran alzarse contra ellos. Para frenar cualquier posible rebelión, el faraón ordenó que los israelitas fueran sometidos a trabajos forzados. Los hombres y mujeres hebreos fueron obligados a construir ciudades y los niños fueron tratados con crueldad. El faraón, sintiendo aún más miedo por la creciente población israelita, decretó que todos los niños varones hebreos nacieran debían ser asesinados. Sin embargo, una madre hebrea, esposa de un levita llamado Amram, tenía un hijo cuyo destino cambiaría el curso de la historia: el nacimiento de Moisés. Cuando Moisés nació, su madre, Jocabed, vio que su hijo era hermoso y no quiso entregarlo al cruel decreto del faraón. Decidió ocultarlo por 3 meses. Mientras tanto, la situación en Egipto empeoraba. La orden del faraón se cumplía con rigor y la vida de los niños hebreos estaba en grave peligro. Jocabed, aunque temerosa, confiaba en que algo milagroso sucedería para salvar a su hijo. En ese tiempo, Moisés creció sano y fuerte, pero los días en que podía esconderlo se estaban acabando. Entonces, Jocabed ideó un plan desesperado pero inspirado. Hizo una canasta de juncos y la impermeabilizó con brea. Colocó a su hijo dentro de la canasta y lo dejó en las aguas del río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. La hermana de Moisés, Miriam, vigilaba de lejos para ver qué sucedería con él. La hija del faraón, que había ido al río a bañarse, encontró la canasta flotando y, al ver al niño, se conmovió profundamente. Aunque sabía que era un niño hebreo, decidió adoptarlo. Esta fue la mano divina que salvó a Moisés, quien creció en el palacio del faraón, sin saber aún cuál sería su destino. Crece en la corte del faraón. Moisés creció en la corte egipcia como un príncipe. Fue educado en las artes de la guerra, la política y el gobierno. Sin embargo, aunque vivió con todo el lujo que el palacio ofrecía, nunca olvidó su verdadera identidad como hebreo. A medida que se hizo adulto, comenzó a comprender la cruel situación de su pueblo. En su corazón, sentía la necesidad de ayudar a los israelitas, aunque sabía que hacerlo podría poner en peligro su vida. Un día, Moisés fue testigo de un egipcio golpeando cruelmente a un hebreo. En un impulso de ira y justicia, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, al ver que 2 israelitas discutían entre ellos, Moisés intentó intervenir. Pero uno de los hombres le dijo: ¿Nos matarás también como mataste al egipcio? Moisés se dio cuenta de que su acción había sido descubierta y que su vida corría peligro. Temiendo por su vida, huyó de Egipto. El exilio en Madián. Moisés escapó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva vida como pastor. Se casó con Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián, y vivió allí durante muchos años. Fue en este lugar donde Moisés tuvo un encuentro divino que cambiaría su vida y el destino de su pueblo. El llamado divino y la zarza ardiente. Un día, mientras Moisés pastoreaba sus ovejas cerca del monte Horeb, vio una extraña visión, una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Se acercó para investigar, y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios que provenía del fuego de la zarza. «Moisés, Moisés», llamó la voz. Moisés respondió, asustado y reverente: «Aquí estoy». Dios le ordenó que se quitara las sandalias, pues el lugar en el que se encontraba era santo. Dios le habló de la situación de los israelitas, que sufrían bajo el yugo de Egipto, y le reveló que él había escuchado el clamor de su pueblo.
Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Ahora he decidido liberarlos y llevarlos a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye con leche y miel». Moisés, aunque aterrorizado, comenzó a presentar excusas. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?», preguntó. Pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo, y cuando saques al pueblo de Egipto, sabrás que yo te envié». Dios le mostró una serie de señales milagrosas para asegurarle que Él estaría con él, incluyendo el hecho de que su bastón se convertiría en serpiente y que su mano se cubriría de lepra al ser metida en su túnica. Estas señales eran pruebas de que Moisés no estaba solo en su misión. Sin embargo, Moisés aún se sintió inseguro y temeroso, y le pidió a Dios que enviara a otra persona. Fue entonces cuando Dios le permitió que su hermano Aarón lo acompañara como portavoz. La confrontación con el faraón y las 10 plagas, el primer encuentro con el faraón. Moisés y Aarón regresaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, exigiendo que liberara a los israelitas para que pudieran celebrar una fiesta en el desierto en honor a su Dios. Pero el faraón, lleno de arrogancia y orgullo, se negó rotundamente. «¿Quién es ese Señor al que yo debo escuchar?», respondió. «No conozco a ese Dios y no dejaré ir a los israelitas». Entonces Moisés y Aarón advirtieron al faraón que si no liberaba al pueblo de Israel, Dios enviaría una serie de plagas sobre Egipto. El faraón no se inmutó y continuó endureciendo su corazón. Las 10 plagas de Egipto. Plaga 1. El Nilo se convierte en sangre. La primera plaga fue un castigo directo contra el Nilo, la fuente de vida de Egipto. Moisés, siguiendo las órdenes de Dios, golpeó las aguas del Nilo con su bastón y las aguas se convirtieron en sangre. Los peces murieron y el agua se volvió inutilizable. Los egipcios intentaron cavar pozos para encontrar agua potable, pero todo fue en vano. Sin embargo, el faraón, en lugar de arrepentirse, se mantuvo firme en su rechazo y endureció su corazón. Plaga 2. Las ranas. La segunda plaga fue un ejército de ranas que invadió todo Egipto. Las ranas cubrieron las casas, los campos, los palacios y hasta los hornos. Nadie podía escapar de su invasión. Cuando el faraón vio la magnitud del desastre, prometió liberar a los israelitas si las ranas desaparecían. Moisés oró a Dios y las ranas murieron en masa, cubriendo la tierra. Pero una vez más, el faraón rompió su promesa y se negó a liberar al pueblo. Plaga 3. Los piojos. La tercera plaga trajo piojos sobre los egipcios. El polvo de la tierra se convirtió en piojos que infestaron tanto a las personas como a los animales. Los magos del faraón intentaron imitar el milagro, pero no pudieron. Finalmente, los magos admitieron que solo el poder de Dios podía haber causado este milagro, pero el faraón siguió sin rendirse. Plaga 4. Los mosquitos. Después de la plaga de los piojos, el faraón aún no cedía. Entonces, Moisés y Aarón, bajo la dirección de Dios, ordenaron que todo el polvo de la tierra se convirtiera en mosquitos. De inmediato, millones de estos insectos invadieron toda la tierra de Egipto. Ellos se posaron sobre personas y animales, causándoles sufrimiento y picaduras insoportables. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Ante este fracaso, los magos admitieron que este milagro era obra de Dios. Sin embargo, el faraón siguió rechazando a Moisés, endureciendo su corazón una vez más. Plaga 5. Las moscas. La quinta plaga fue aún más terrible. En esta ocasión, Dios envió un enjambre de moscas venenosas que invadieron las casas y los palacios de los egipcios. A diferencia de las plagas anteriores, las casas de los israelitas fueron protegidas por Dios, y las moscas no invadieron sus hogares.
Las moscas cubrían todo Egipto, causando gran daño y enfermedad. El faraón, sintiendo que el dolor y el caos lo superaban, llamó a Moisés y le prometió liberar a los israelitas si se detenían las moscas. Moisés oró a Dios y las moscas desaparecieron, pero una vez más, el faraón se negó a cumplir su promesa y continuó endureciendo su corazón. Plaga 6. La muerte del ganado. La sexta plaga afectó directamente los recursos económicos de Egipto, su ganado. Dios envió una peste mortal que mató a los caballos, los burros, las ovejas y las vacas egipcias. Sin embargo, el ganado de los israelitas permaneció a salvo. Este castigo fue un golpe fuerte para la economía egipcia, pero el faraón, aún después de ver la magnitud de la devastación, no cedió. Siguió endureciendo su corazón y rechazó la liberación de los israelitas. Plaga 7. Las úlceras. La séptima plaga fue una aflicción terrible. Dios envió una enfermedad que cubrió a los egipcios y sus animales con llagas dolorosas y úlceras en la piel. Los magos del faraón, incapaces de hacer nada para aliviar el dolor, no pudieron ni siquiera presentarse ante Moisés por la gravedad de sus propias úlceras. Esta plaga fue otro recordatorio del poder divino y del sufrimiento que Egipto estaba viviendo. A pesar de todo, el faraón no se arrepintió y continuó endureciendo su corazón. Plaga 8. El granizo. La octava plaga fue devastadora. Dios envió una tormenta de granizo tan fuerte que destruyó todo lo que tocó: árboles, cultivos y animales. La tormenta fue acompañada por fuego, lo que provocó una destrucción aún mayor. Esta plaga, más que cualquier otra, afectó directamente la agricultura de Egipto, uno de los pilares de su economía. Sin embargo, Moisés advirtió que aquellos egipcios que temieran a Dios y se resguardaran de la tormenta salvarían sus bienes. Muchos egipcios, al ver la amenaza, obedecieron, pero el faraón, a pesar de la devastación, volvió a endurecer su corazón y no permitió que los israelitas se fueran. La arrogancia del faraón lo cegó ante la gravedad de la situación y su corazón se volvió más duro que nunca. A pesar de las claras señales del poder de Dios, el faraón continuó resistiéndose a liberar a los israelitas, lo que solo incrementó el castigo divino. La octava plaga dejó a Egipto sumido en el caos, con la tierra arrasada y el futuro de su pueblo en peligro. La nación sufrió enormemente, pero el faraón persistió en su obstinación, sin comprender que su rechazo a la voluntad divina traería consigo una calamidad aún mayor. Plaga 9. Las langostas. La novena plaga fue aún más destructiva. Dios envió una plaga de langostas que devoraron todo lo que había quedado después de la tormenta de granizo. Las langostas cubrieron toda la tierra y nada quedó sin ser devorado. Los egipcios estaban desesperados, ya que todas sus cosechas y recursos se habían ido y la hambruna parecía inminente. El faraón, finalmente, pidió perdón y pidió a Moisés que intercediera ante Dios para poner fin a la plaga. Moisés oró y las langostas desaparecieron, pero nuevamente el faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir a los israelitas. Plaga 10. La oscuridad. La décima y última plaga fue la más aterradora. Durante 3 días, una oscuridad profunda cubrió Egipto, tan espesa que se podía tocar. Nadie podía moverse ni ver nada. Solo los israelitas tuvieron luz en sus hogares. La oscuridad fue un símbolo del juicio de Dios sobre Egipto. El faraón, finalmente, desesperado, llamó a Moisés y le ofreció liberar a los israelitas, pero aún así su corazón permaneció endurecido. Moisés le advirtió que, si no dejaba ir al pueblo, una plaga aún más terrible llegaría: la muerte de los primogénitos egipcios. El faraón, lleno de furia, dijo: «Nunca volverás a verme». Y Moisés respondió: «Así será». La última plaga y el éxodo.
la muerte de los primogénitos, Dios le ordenó a Moisés que se preparara para la última plaga. Los israelitas debían sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Esa noche, Dios envió al ángel de la muerte para llevarse la vida de los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde siervo. Un gran llanto se levantó en Egipto, ya que no había hogar sin dolor. El faraón, al ver la muerte de su hijo primogénito, finalmente cedió y ordenó que los israelitas se fueran de inmediato. A la medianoche, los israelitas, siguiendo las instrucciones de Moisés, partieron rápidamente. El faraón, lleno de desesperación, intentó perseguirlos, pero la voluntad de Dios era irrompible. El éxodo y el cruce del Mar Rojo. Los israelitas, guiados por Moisés, emprendieron su viaje hacia la libertad. Sin embargo, el faraón se arrepintió de haber dejado ir a su esclavo y reunió su ejército para seguirlos. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Desesperados, clamaron a Moisés, pero él les respondió: «No teman, el Señor peleará por ustedes». Moisés extendió su bastón sobre el mar, y Dios dividió las aguas, creando un paso seco por el que los israelitas pudieron cruzar. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército de Faraón. Los israelitas, agradecidos, cantaron himnos de alabanza a Dios por su liberación. El viaje por el desierto y la promesa de la tierra prometida. La historia de Moisés y el pueblo de Israel continuó en su viaje por el desierto, durante el cual Dios les proveyó maná del cielo y agua de una roca. Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, pero cuando descendió, encontró que el pueblo había hecho un ídolo de oro y lo adoraba. Moisés, furioso, rompió las primeras tablas y luego subió nuevamente al monte para recibir nuevas instrucciones. Finalmente, después de 40 años en el desierto, Moisés guió al pueblo a las puertas de la tierra prometida. Pero Dios le dijo que no podría entrar a ella debido a su desobediencia en una ocasión, y Moisés murió en el monte Nebo, con vista a la tierra que tanto anheló. Su legado vivió a través de los siglos y su vida se convirtió en una de las más grandes historias de fe y redención. La vida de Moisés nos enseña la importancia de la obediencia a Dios, el coraje de enfrentar desafíos y la fuerza de la fe. Aunque Moisés enfrentó pruebas y dudas, su fidelidad a Dios lo convirtió en el líder que liberó a su pueblo. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte a este canal, dar like al video y compartirlo con otros. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y a veces el viaje más difícil es el que nos lleva hacia nuestra verdadera misión. Nunca dejes de creer y de seguir adelante.